Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. India-Pakistán. Máxima tensión entre ambos países tras el atentado en Cachemira. Luego del atentado mortal perpetrado el pasado 22 de abril que dejara un saldo de 26 muertos y más de 17 heridos cerca de la ciudad turística de Pahalgam, en la región de Cachemira, administrada por la India, las autoridades de este país adoptaron una serie de medidas diplomáticas punitivas contra Pakistán, a quien acusaron de fomentar el terrorismo transfronterizo. Las medidas incluyen la suspensión del histórico Tratado de Reparto de Aguas, el cierre del principal paso fronterizo terrestre y la retirada del personal diplomático. Pakistán negó cualquier vínculo con el atentado y advirtió que cualquier intento de la India por detener o desviar el flujo de agua sería considerado un acto de guerra. Rusia-Ucrania. Estados Unidos amenaza con retirarse de las negociaciones de paz si Ucrania no cede territorio y si Rusia no cesa con los ataques. Luego del letal ataque ruso con misiles y drones sobre la población de Kiev el pasado 24 de abril, que dejara 12 muertos y más de 90 heridos, el presidente Donald Trump criticó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por entorpecer las negociaciones y le exigió parar con los bombardeos para sellar un acuerdo de paz. Asimismo, Trump responsabilizó al líder ucraniano Volodymyr Zelensky por estar prolongando el exterminio después de que éste se opusiera a ceder Crimea a Rusia como parte de un posible plan de paz. Ciudad del Vaticano. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, los cardenales iniciarán el cónclave para designar un sucesor. Con el fallecimiento de Jorge Bergoglio, el Vaticano activó de forma automática el protocolo conocido como sede vacante, que inicia el proceso de transición hasta la elección de un nuevo pontífice. De esta manera, durante el mes de mayo, el Colegio Cardenalicio convocará al cónclave para que 140 cardenales definan la votación. Los posibles sucesores de Francisco I se dividen en progresistas, moderados y conservadores. Nigeria. Más de 50 muertos por ataques armados en aldeas del centro-norte del país. Más de 50 personas murieron en 2 ataques ocurridos en el centro y norte de Nigeria el pasado 19 de abril en un contexto de enfrentamientos mortíferos intercomunitarios, según informó un responsable de la Cruz Roja. Estas áreas de Nigeria suelen verse azotadas por la violencia étnica y religiosa que puede exacerbarse por conflictos de tierra entre ganaderos peuls, musulmanes y agricultores mayoritariamente cristianos. Haití. El país caribeño se enfrenta a un punto de no retorno ante la creciente violencia de pandillas armadas. Según representantes de Naciones Unidas, Haití se acerca a un punto de no retorno por la violencia inusitada de las pandillas y por la escasez de fondos, amenazando con sumir al país en un caos total. Ante los recortes presupuestarios decididos por Estados Unidos en su ayuda exterior, la ONU debió reducir su presencia en la capital, Puerto Príncipe, que se encuentra controlada por las bandas criminales en un 85%. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Valeria Carbone. Ella es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, especializada en estudios de Estados Unidos, y es nuestra secretaria académica de la Cátedra Libre de Estados Unidos de la Universidad Nacional de La Plata. Valeria, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Tiempo Internacional, el programa de Radio del IRI. Gracias a ustedes por la invitación. Valeria, tengo algunas preguntas que por ahí en el público en general están dando vueltas con respecto al presidente de Estados Unidos, tan revulsivo él, que parece que quiere reescribir la historia y el rol que Estados Unidos está cumpliendo a partir del siglo XX. La primera de las preguntas que tengo para hacerte es: ¿qué es lo que pasa en el vínculo entre la Casa Blanca y las universidades? ¿Hay algo más que el antisemitismo detrás de ello o es ese justamente el fundamento que ha llevado a que Donald Trump se enfrentara tan abiertamente con Harvard y por alcance también Stanford y Yale?
y aparentemente Colombia ya se habría plegado a los pedidos de Donald Trump. Si es que, no, si es que estuviera equivocado, corregime por favor. Voy a empezar por el principio. Cuando empezaron las protestas en las universidades, que fueron protestas encabezadas por los estudiantes, pero a la que también se plegaron muchos miembros del cuerpo docente, estas protestas se enmarcaban en el contexto del conflicto entre Israel y Gaza, y las mismas universidades, en muchos casos, con el objetivo de poner fin a estas protestas, tildaron estas protestas de protestas antisemitas. O sea que en realidad el conflicto empezó en las universidades, entre la institución y los estudiantes que estaban haciendo protestas, ya fuese pro-palestinas, pero también con otros argumentos, como por ejemplo poner fin al genocidio, poner fin al conflicto. Se usaron diferentes argumentos. Las mismas universidades trataron de ponerles fin, se arrestaron estudiantes por orden de las universidades, y en ese momento Donald Trump estuvo de acuerdo con la postura de las universidades, si bien él no era presidente en ese momento cuando empezaron estas protestas. En el contexto más actual, con el cambio de gobierno, esto en realidad tiene que ver con otras cosas que se relacionan más con el tema de cómo se usa el financiamiento federal hacia las universidades como una estrategia de presión. Esto no es la primera vez que el gobierno federal lo hace. Ya lo hizo en la década del 60, cuando a partir de las leyes, de la Ley de Derechos Civiles, por ejemplo, que puso fin a la segregación racial en los espacios públicos, se obligó a las universidades de esta manera, o sea, amenazándolas con retirarles el financiamiento federal si no integraban sus campus universitarios, o sea, si no permitían, por ejemplo, la inscripción de estudiantes afrodescendientes. En ese momento se hizo con el objetivo de empezar con lo que hoy se conoce con las políticas de DEI, que son las políticas de diversidad, inclusión y equidad. En ese momento no se llamaban así, sino que era poner fin a la segregación racial en los campus universitarios y tener políticas de aceptación de estudiantes afrodescendientes, en este caso en las universidades, y además poner en práctica una ley que era una ley federal que había sido aprobada por el Congreso. El objetivo en ese momento era abrir la puerta a la diversidad en los campus universitarios. Ahora el gobierno federal la está usando con el objetivo contrario, que es ponerles fin a estas políticas de diversity, equity and inclusion que durante 50 años las promovió el gobierno federal. Entonces, me parece que la pelea es mucho más grande que esto, que además tampoco tiene necesariamente que ver con el financiamiento en sí, sino que tiene que ver con cambiar la currícula universitaria para volver a prácticas de enseñanza que tengan que ver con poner fin a las prácticas de diversidad, eso por un lado, y además el principal interés de la administración Trump o del trumpismo, o sea que es algo muchísimo más amplio que eso, que tiene que ver con lo que ellos entienden es poner fin a lo que se llama The Critical Race Theory, la teoría crítica de la raza. Un marco teórico que se propone cuestionar las prácticas discriminatorias que vienen desde las instituciones y que tienen que ver con la raza, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la nacionalidad y también que tienen que ver con cuestiones de clase social. O sea, es muchísimo más profundo que hablar de antisemitismo en los campus universitarios. ¿Y cuán permeable ves a la sociedad americana y específicamente a las universidades a esta iniciativa del trumpismo, justamente como señalás? Y yo la verdad que creo que también las universidades van a adoptar una política muy pragmática, entre comillas, en el sentido de cuán dependientes son del financiamiento federal. Eso me parece que es lo que estamos viendo también en otras cosas. Por ejemplo, hay comisiones departamentales o agencias federales que durante muchísimo tiempo, para poder continuar recibiendo financiamiento, necesitaban seguir estas políticas de diversity, equity and inclusion. Esto era una política del gobierno federal. Esto lo quiero aclarar porque si no parece que las cosas salen de la nada, ¿no? Tener cuenta, por ejemplo, cuestiones de género para el otorgamiento de becas o, por ejemplo, si había una determinada beca, tener en cuenta que hubiese una representación proporcional entre hombres y mujeres o mismo entre diferentes estados en los Estados Unidos, no solamente cuestiones que tengan que ver con el género o la raza o origen, representación social, que hubiese una cierta representación entre estudiantes de un cierto ingreso económico. Entonces se implementaban estas condiciones. Yo creo que ahora las universidades, que es lo que está haciendo, de hecho hay, como decía, organizaciones que otorgan becas que
que empezaron a ponerle fin a estas políticas o ya no las siguen, con el objetivo de que no les corten el financiamiento. Las universidades más tradicionales, que son las que en Estados Unidos se conocen como las universidades de la Ivy League, estas que vos nombrabas al comienzo, Harvard, Columbia, Princeton, que son las universidades más antiguas de Estados Unidos y son como una cohorte de 10 universidades que además tienen mucho poder de recaudación de fondos a nivel privado. ¿Qué pasaría con el financiamiento privado si para seguir recibiendo el financiamiento estatal abandonan estas políticas que tienen mucho que ver con la agenda del siglo XXI y se vuelven pragmáticas, dejando de lado estas cuestiones de diversidad, de igualdad y equidad? No, la pregunta es muy buena. La Constitución de los Estados Unidos aseguró durante todo el siglo XX el derecho al voto a los afroamericanos en la enmienda 14. Ahora, el sistema de segregación racial, muy practicado en el sur, pero también en el norte del país, hasta la década del 60 se las ingenió para ignorar esta disposición constitucional e imponer prácticas que impedían el derecho al voto a pesar de que era un derecho constitucional. Entonces, vos podés tener una disposición del gobierno federal, puede ser una ley, puede ser una normativa, puede ser un requisito para el financiamiento, que a nivel estatal, a nivel estadual o a nivel local, igual las organizaciones a veces se las ingenian para ir alrededor de eso y asegurar que el financiamiento continúe o que la ley no sea anticonstitucional. Para eso también necesitas de otros organismos que avalen esa práctica. En este caso, nosotros estamos esperando a ver qué hace la Corte Suprema. Por ejemplo, a ver si dice que esto es constitucional o no es constitucional. Lo que pasa que como esto no es una ley, sino que es una disposición del gobierno federal, esto también implica que haya algún estado o alguna universidad que haga un challenge, o sea, que desafíe esta orden del gobierno federal para que no afecte el financiamiento. Eso todavía no pasó. Para que algo llegue a la Corte Suprema, tiene que seguir un procedimiento y toma tiempo. Esto tampoco es una ley que haya pasado por el Congreso. Entonces, ahí hay un montón de cuestiones procedimentales que se están pasando por arriba. Tiempo Internacional. El programa del IRI. La otra cuestión es esta, que la mayoría de las universidades en los Estados Unidos son privadas, incluso las universidades públicas, no es como en el caso de la Argentina, que son tuition free, o sea que los que van no pagan. Hay algunas universidades que sí, como por ejemplo la The State University of New York o The City University of New York, SUNY y CUNY, que son gratuitas para los habitantes del estado. Además tenés que cumplir otros requisitos. Ahí las opciones son o encontrar una forma de ir alrededor de esta política, llamarlas de otra manera, tener otros criterios para seguir implementando DEI, y que el financiamiento no se corte, pero en los papeles, en lo público, adherir a este requerimiento del gobierno federal, que también es muy importante el discurso público, o sea, es importante para la administración Trump que una universidad diga, bueno, nosotros para poder seguir teniendo el financiamiento vamos a respetar estas nuevas disposiciones del gobierno federal. Dice mucho sobre la postura de las instituciones de educación superior. Y después está la posibilidad de las universidades privadas, que es continuar recibiendo financiamiento sin la plata del gobierno federal para continuar funcionando. Hay universidades que lo van a poder hacer, otras que no. Esto va a afectar a otras cosas, van a tener que recortar las universidades, porque estamos hablando de miles de millones de dólares. Van a empezar a cerrar departamentos, van a empezar a echar gente, van a reducir la plantilla de estudiantes que reciben becas, o sea, solamente van a poder ir los estudiantes que puedan pagar. Pero para mí esto también tiene una consecuencia más a largo plazo, que es que de la misma manera que en la década del 60 el gobierno utilizó esta estrategia para ampliar la currícula de los estudios las cosas que se enseñaban, y ahora lo usa para recortarla, pero esto también le va a dar a las universidades más autonomía para decidir lo que quieren y no quieren enseñar. Esto puede salir para cualquier lado. O sea, en una época se usó para, por ejemplo, abrir departamentos de Black Studies, de estudios afroestadounidenses o de estudios de género o de interseccionalidad o lo que sea. Y hay un peligro también en que las universidades privadas decidan qué es lo que quieren dejar afuera. O sea, esto te puede derivar en que si una universidad de la derecha cristiana que existen en los Estados Unidos decida que no quiere enseñar más evolucionismo, que solo va a enseñar creacionismo en una institución de educación superior, también lo van a poder hacer.
Entonces, esto tiene realmente consecuencias a muy largo plazo que van más allá de esta política puntual y que yo creo que a todo nivel es una involución, ya sea en lo que se enseña, pero también en la heterogeneidad de los campus universitarios. En Estados Unidos es muy difícil acceder a la educación superior, es muy costoso y además, y con esto cierro, el otro plan de Trump es dejar de facilitar planes de pago, por ejemplo, para gente que se endeuda y tiene muchas deudas estudiantiles, ¿no? Que era, por ejemplo, parte de la plataforma de Biden, era tratar de facilitar los pagos o eliminar la deuda de los estudiantes universitarios. Realmente esto tiene consecuencias a muy largo plazo para el acceso a la educación superior y al tipo de educación superior. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con la doctora Valeria Carbone, la secretaria académica de la Cátedra Libre de Estados Unidos. Valeria, ¿qué lectura haces de la asistencia del presidente Donald Trump a las exequias del Papa Francisco después de las críticas que recibiera justamente Donald Trump por parte de Jorge Bergoglio? Lo pensaría justamente en una cuestión más coyuntural, que primero que es un espacio en donde se van a reunir un montón de líderes mundiales y no se quiere perder de no estar ahí, porque estás, como mencionábamos recién, uno ve las imágenes y desde Macron hasta Zelensky van a participar. Y él además lo usó como una oportunidad de tener reuniones bilaterales, entonces no es que está yendo a los funerales de un líder religioso mundial, sino que está yendo a ejercer presión en el orden internacional. Ese es el objetivo del presidente norteamericano. Otra cuestión es que el expresidente norteamericano Joe Biden, que es católico, él anunció que iba a ir, entonces quedaba no muy bien que fuese el expresidente y no el presidente en ejercicio. Entonces creo que ahí también hay una cuestión de imagen a nivel doméstico y también la presencia de estos líderes mundiales, querramos o no, es un mensaje para lo que va a venir ahora, que es la elección del nuevo Papa. Estamos todos los que nos interesa el orden internacional y cómo está cambiando el orden, o cómo ya cambió el orden internacional, nos va a interesar mucho ver cuál es la orientación del Papa que se va a elegir. En su momento, hace 12 años atrás, fue todo un mensaje que eligieran un Papa. A nivel internacional fue todo un mensaje elegir un Papa jesuita, hablaba de la pobreza, un mensaje del que la Iglesia se había alejado en el sentido de la práctica, ¿no? Que también hubo una cuestión estratégica en elegir esto y la agenda progresista para la Iglesia de este Papa. Generalmente nosotros medimos el progresismo según de qué lugar está parado el que habla. Para la Iglesia, el Papa Francisco fue un Papa terriblemente progresista. Entonces me parece que ahora también vamos a estar mirando qué tipo de Papa elige la Iglesia en un contexto de avance de la derecha religiosa a nivel global, de avance del conservadurismo, de avance del discurso fascista. La presencia de Donald Trump en los Estados Unidos en este momento y todas las políticas que está implementando, no solamente con respecto al tema de la inmigración, que es lo que se ha hecho mucho foco, pero también en esto de las políticas de diversity, equity and inclusion, tiene que ver con, bueno, qué tipo de papa se va a elegir, alguien que siga la línea crítica del Papa Francisco o alguien que se pare más hacia la derecha conservadora. Se habla, por ejemplo, en este sentido mucho de Sará, Papa africano. Entonces, bueno, me parece que también los líderes mundiales hacen acto de presencia para dejar su impronta en la elección de un nuevo líder del orden internacional que también va a tener peso en lo que pase en el orden internacional. Hemos estado hablando con Valeria Carbone, doctora en Historia por la UBA, especializada en estudios de Estados Unidos, y la secretaria académica de la Cátedra Libre de Estados Unidos de nuestra universidad. Valeria, muchísimas gracias por este tiempo compartido con Tiempo Internacional. Gracias a ustedes por la invitación. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en Estudios Chinos. Soy Laura Abogado Bordazar, la secretaria académica de la maestría en Relaciones Internacionales y de la especialización en Estudios Chinos. Ambas carreras de posgrado se dictan en el Instituto de Relaciones Internacionales. En el caso de la maestría se inauguró este año 2025 la
39 cohorte, y en el caso de la especialización, la quinta cohorte de alumnos. En ambos hemos tenido alumnos tanto de Argentina, de universidades privadas, de universidades públicas, y también del extranjero, ¿no? De Ecuador, Colombia, en el caso de la especialización de Estados Unidos, de México, y obviamente de todas las provincias o de varias provincias de Argentina. Las particularidades de este año, bueno, nuevamente hemos recibido alumnos que están interesados en discutir, en reflexionar acerca de la geopolítica internacional, acerca de la política exterior de Argentina, de América Latina, de los nuevos cambios en la geopolítica mundial, ¿no? Que prácticamente año a año se van renovando las reflexiones y los discursos, y por eso recibimos constantemente alumnos de todas las disciplinas interesados en esas temáticas. Y en el caso de la especialización en estudios chinos, China, como se sabe, es un país que cada vez requiere más y más conocimiento, y bueno, y hemos recibido también muchas consultas y hemos recibido también muchos alumnos que se han sumado para profundizar en el conocimiento de este país, que bueno, claramente está cambiando y está teniendo mucha presencia en la geopolítica internacional. Análisis de la actualidad en tiempo internacional. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Internacional, el programa del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Tiempo Internacional, el mundo en 7 días. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles a las 19 horas me acompañan 2 especialistas en la materia. El magíster Juan Alberto Rial, secretario del Instituto de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Juan. Hola Cristian, buenas tardes Norberto, ¿cómo les va? Y el director y fundador de nuestro querido instituto, el profesor doctor Norberto Consani. ¿Cómo le va, Norberto? Buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Así arrancamos, que tenemos una agenda apretada con temáticas muy interesantes. El mundo sigue girando, nos sigue dando muchas noticias de cotidianidad y de coyuntura importante. Estaremos hablando un poquito hoy de los sucesos entre India y Pakistán, del atentado en Cachemira. Asimismo hablaremos un poquito de lo que va a ser el cónclave para la elección del futuro sumo pontífice y de lo que está pasando con Rusia-Ucrania, que siempre nos da material, sobre todo con esta posibilidad de que Estados Unidos pueda llegar a retirarse. Así que arrancamos, ¿qué les parece? India-Pakistán, atentado en Cachemira, ha escalado, digamos, la tensión entre ambos países después de este atentado que ha dejado aproximadamente 26 muertos y más de 17 heridos en la región de Cachemira, en la parte de la India, y se han tomado medidas extremas. ¿No es así, Juan, Norberto? La India y Pakistán, sobre todo Pakistán, digamos, son casi totalmente desconocidos, digamos, cuando se habla el gran público, e incluso en las investigaciones se menciona poco. Primero tenemos que decir que son 2 países nucleares. Y ahí salta algo que es importantísimo, que también es un mensaje para enviar, digamos, a través de nuestro programa, que así como Argentina y Brasil, que tenían desarrollo nuclear, pusieron el tema nuclear, no lo llevaron al tema militar, sino que era el núcleo por actividades civiles, ahí tenemos el contraejemplo, más o menos simultáneamente, de India y Pakistán, que los 2 están armados nuclearmente. Y esto es extraordinariamente grave porque además ahí se juntan temas religiosos, temas de nacionalismo. Es muy fuerte lo que está haciendo en estos momentos la India con el presidente Modi. Entonces esto es muy complicado. Acaba de tener una elección complicada el presidente Modi y va a inflar, como hacen todos siempre cuando hay un problema interno, inflan el nacionalismo. Ya lo conocimos nosotros en la dictadura militar en América Latina. Ese es un tema grave. Y el tema de Pakistán por otro lado, y lo que significa esa región del mundo. Así es, Norberto. Bueno, gracias por el comentario. Juan, en base también a lo que dice Norberto, ¿qué gravedad tiene también analizar esto desde el derecho internacional, del tema fronterizo? Sí, bueno, India amenazó justamente con cerrar las fronteras, con cerrar ese famoso tratado del agua que ambos comparten y con retirar parte de personal diplomático. Sí, los 2 han bajado sensiblemente las representaciones diplomáticas de sus respectivas capitales, han congelado el comercio, inclusive el dirigido a terceros países, una decisión que tomó Pakistán. India suspendió los efectos del Tratado de Aguas del río Indo, en cuya negociación participó el Banco Mundial.
Pakistán adelantó que esto sería visto como un acto de guerra porque necesita justamente los recursos hídricos, no solamente por cuestiones de naturaleza comercial, sino para mantener abastecida a su gigantesca población. Estamos hablando de dos colosos. India con 1.300 millones de habitantes, Pakistán con 250 millones de habitantes, uno de los países es hinduista mayoritariamente, el otro es musulmán, las tensiones existen entre ambos desde 1947, particularmente en la zona de Cachemira. Cachemira inclusive tiene una porción de su territorio que es pretendida por China. Estamos hablando de un choque de gigantes más propio de la antigüedad, cuando hablamos de civilizaciones tan antiguas tan añejas, milenarias que de la modernidad, pero con armamento de tipo nuclear en los tres casos. Y se está viendo una escalada muy seria porque todos y cada uno de los actos conducen justamente a una aceleración del conflicto que va a ir quitándole opciones a los actores, salvo que alguien tenga un dejo de racionalidad, apriete el freno, ponga punto muerto y comiencen a negociar. Ha habido enfrentamientos en creo que 5 ocasiones. Sí, La mínimo del última, año 99 vienen enfrentándose. claro, y la última de ellas en 2019, pero en términos discursivos todo está muy encendido, todo indica que va a haber una espiralización del conflicto. Como señalaba Norberto, las preocupaciones de la comunidad internacional ahora mismo parecen dejar de lado esta cuestión con la enorme gravedad que puede llegar a tener en una de las zonas más densamente pobladas del mundo y con un choque de civilizaciones que Huntington ha traído a colación en la década del 90 y que no pierde actualidad. Así que hay que poner el ojo, el foco en esto Mm. porque esta película que lleva varios capítulos parece que nos está ofreciendo uno más y aquello que en algún momento pensamos que iba a ser excepcional, el recurso a la Fuerza Armada, cuando todo indica que es lo económico, lo central, parece que hace que se nos quemen las partituras y tengamos que entonar nuevas canciones, ¿no? Sí, Y además, lamentablemente. Sí, Norberto, lo escucho. no, además hay que ver la incomodidad de China. No, no se olviden que China es muy, muy aliado, o Pakistán es muy aliado con China. Y la relación China-India es otro tema. Otro Entonces, tema áspero, claro, que no claro, ayuda, bueno, digamos, a la claro, coyuntura claro, geopolítica. claro. Ponen una situación muy difícil a los chinos, pero muy Ahora, difícil. ya para ir cerrando este temita que me parece muy interesante y una opinión de ambos, tengo entendido que a Pakistán llamó una reunión del Consejo de Seguridad para analizar la temática, dado que, como hablábamos recién, hubo 27 muertos turistas en principio, y bien lo que decía Juan hoy del atentado de 2019, habían muerto 40 soldados indios, digamos. La Sí, escalada es muy grave. sí, sí, de hecho, están retirándose los turistas, que es uno de los recursos más importantes que tienen los habitantes de allí de Cachemira. Pakistán le ha pedido a los ciudadanos pakistaníes que estuvieran en India volver a Pakistán. Han cancelado las visas de los indios en Pakistán. Ha sucedido lo mismo con respecto a los pakistaníes en India. Le están pidiendo que vuelvan a Pakistán y no admiten nuevos pakistaníes en India. Han cerrado la comunicación, la ruta internacional que tienen allí en Cachemira y Mm. justamente esta carta que traes a colación de la convocatoria del Consejo de Seguridad tenemos el respaldo de los grandes porque China tiene ese vínculo particular con Pakistán y pensemos que también sucede algo parecido con India que pendula entre Estados Unidos y la Federación Rusa ya que les compra armamentos a los dos. Este, Justamente. lo preocupante es esto, un choque permanente entre potencias nucleares por apetencias territoriales desde el mismo momento de la independencia en 1947, el Imperio Británico, con final siempre abierto, porque suenan los tambores de guerra de manera constante y en algún momento la situación desescala, se apaciguan y queda ahí latente hasta otro round. La pregunta es cuántos rounds pueden brindar al escenario internacional estos dos campeones de peso pesado, ¿no? Así es, como dice Juan. Bueno, veremos qué pasa en estos días también con esta reunión del Consejo de Seguridad y cómo se van sucediendo los hechos para poder comentarlos también la próxima semana. Continuamos con la actualidad global. Gaza. Israel continúa su ofensiva en Gaza y causa otra decena de muertos en un refugio para desplazados. Al menos 10 personas fueron asesinadas por un bombardeo israelí contra la escuela Yafa de la ciudad de Gaza el pasado 23 de abril.
El establecimiento servía de refugio a palestinos desplazados por la guerra, según informó un portavoz de la Defensa Civil gazatí. Al momento, 51.260 personas han muerto y otras 116.000 han resultado heridas en los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023, según el recuento de las autoridades sanitarias locales. Venezuela, El Salvador. Maduro acusa a Bukele de violar los derechos humanos de los deportados venezolanos. El presidente venezolano Nicolás Maduro exigió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que abandone el camino de la desaparición forzosa, luego de que propusiera repatriar a 252 venezolanos deportados por Estados Unidos a cambio de la liberación de los que considera presos políticos en Venezuela. Maduro dijo a los medios locales que su homólogo salvadoreño viola sistemáticamente los derechos humanos tras proponer el intercambio. Brasil-Chile. Ambos países buscan fortalecer sus lazos comerciales ante la guerra arancelaria desatada por Donald Trump. Los presidentes de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric, manifestaron su oposición al desafío que resulta para la gobernanza global la guerra comercial impulsada por Donald Trump. Con el objetivo de demostrar su respaldo al multilateralismo, ambos mandatarios acordaron concretar el corredor bioceánico que conectaría a ambas naciones. Fondo Monetario Internacional. La organización recortó drásticamente su pronóstico de crecimiento mundial para 2025. Según el último informe semestral sobre la estabilidad financiera mundial del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, el impacto arancelario desatado por el presidente Donald Trump prevé un endurecimiento de las condiciones financieras, mayor incertidumbre global y el incremento de riesgos financieros mundiales. En este sentido, las proyecciones del FMI estiman un crecimiento de la economía mundial del 2,8% para este año, 0,5 puntos porcentuales menos que el pronóstico anterior. Unión Europea. Meta y Apple deberán pagar multas por 700 millones de euros por infringir la ley antimonopolio. Los gigantes tecnológicos Apple y Meta tendrán que pagar multas por un total de 700 millones de euros luego de que la Unión Europea considerara que incumplieron la Ley de Mercados Digitales, que entró en vigor en 2022 y que busca permitir la entrada de competidores más pequeños en mercados controlados por compañías dominantes. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Seguimos en esta agenda internacional y también quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden escribirnos, ¿sí? Cualquier tipo de reflexión, consulta, pregunta, ¿sí? Crítica, ¿sí? A tiempointernacional@iri.edu.ar. Nos pueden escribir y estaremos acá también trasladando sus inquietudes en este programa. Siguiendo, como les decía recién, con la coyuntura internacional, esta cuestión global, también tenemos otro conflicto bélico muy importante que sigue, una guerra que sigue al día, lamentablemente, que es la guerra Rusia-Ucrania, y Donald Trump hace poco amenazó con retirarse, también lo hizo saber el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente Vance, de las negociaciones de paz si no colabora Rusia, por un lado, que hay que recordar que ha atacado nuevamente Kiev con misiles y con drones, y ha responsabilizado a Volodymyr Zelensky, a Ucrania, por no ceder Crimea a Rusia. No ceder territorio. Otro tema que evidentemente se demuestra la actitud de Estados Unidos, o de Trump en este caso. Él quiere, llevarse los laureles de terminar el conflicto, cueste lo que cueste. Bueno, ahí va a tener un serio problema porque Zelensky o quien sea no puede, de ninguna manera puede justificar perder de esa manera el territorio. Y tampoco sería un precedente muy negativo, por ser incluso muy diplomático, para la comunidad internacional. Imagínate que alguien por la fuerza toma un territorio y violar todos los principios que ha sido piedra angular de Naciones Unidas. Y sigue el tema, ya van más de 3 años, que Trump decía lo soluciona el otro día, y no solo no lo solucionó, sino que lo sigue agravando. Como bien dice Norberto, Juan, quería hacerte una consulta. Sí. Porque esta cuestión territorial nos lleva, vos como profesor también de Derecho Internacional, nos lleva a una cuestión de un principio westfaliano de la soberanía estatal. Ciertamente, de hecho, entre los puntos que propone Donald Trump a Ucrania para aceptar con respecto a las demandas rusas está
prácticamente la cesión del 20% de su integridad territorial. Crimea ya da por descontado que es rusa. Después la zona del Donbass, más la parte del sur que está ahora mismo ocupada por el Kremlin, y de acuerdo a las declaraciones hechas por los líderes ucranianos, entre ellos Zelensky, es inconstitucional para ellos, ni siquiera algo que políticamente no pueden considerar, sino que está vedado por normas constitucionales ucranianas la posibilidad de reconocer soberanía rusa sobre el territorio ucraniano. De hecho, entre las chicanas Donald Trump decía: ¿por qué tanto quieren Crimea ahora si durante 11 años no movieron un dedo? Responsabiliza a Ucrania por una guerra de agresión que fue rusa, y ahora mismo en estos días hubo muy malas noticias para una posible salida negociada, porque de la reunión que iba a haber en Londres se bajaron los principales representantes americanos y quedaron negociando a un tercer nivel, técnicos, representantes, eso sí, de los principales involucrados en el conflicto, pero no fue Marco Rubio, que es el secretario de Estado, no fue Witkoff, que es uno de los principales negociadores de Donald Trump, lo cual causó enorme molestia en el Foreign Office y en la diplomacia europea. Y de hecho, con respecto a esta cuestión de Ucrania y Crimea puntualmente, salió Ursula von der Leyen, nada más y nada menos que la presidenta de la Comisión Europea, a decir: para Europa Crimea es de Ucrania y no se admite discusión al respecto. Claro. Y bueno, ahora está esto del ultimátum de Donald Trump, diciendo que si no se ceden posiciones, porque entre otras cosas también, Cristian, está la voluntad de Estados Unidos de hacerse cargo de Zaporilla, la principal central nuclear de Europa, y que Así provea es. de servicio eléctrico tanto a Ucrania como a Rusia, de tener el 50% de la producción de tierras raras de Ucrania, las ganancias de producción de tierras raras, porque de la perspectiva de Trump, Ucrania le debe 300.000 millones de dólares, Mm. cuando Zelensky reconoce solamente 100.000 millones, y la garantía de que no va a ser parte de la OTAN, pero sí pudiera ser parte de la Unión Europea, Sí, sí, más un fondo de estabilización que deberían aportar los rusos para la reconstrucción. la Todo indica reconstrucción. que sería una suerte de capitulación ucraniana, la única Sí, salida posible de la perspectiva de Moscú y de Washington, envalentonamiento, perdón, me estoy trabando de mm, Putin en atacar Kiev, entendiendo que Washington le ha dado una carta blanca al respecto. Pero bueno, eso generó la reacción de Trump, que por la sí, vía así de es. Truth Social le dijo: basta de atacar Vladimir. Pero es lo más severo que se ha escuchado con respecto a la Casa Blanca manifestándose en contra de algo llevado adelante por el Kremlin. Todos entienden que el Kremlin habla a través de la Casa Blanca, y esto genera enorme molestia en la Unión Europea, naturalmente, que no se sienten partícipes de una mesa de negociación, y de Ucrania, como si las cosas de Ucrania se decidieran sin la participación ucraniana y sin la participación de sus socios de la Unión Europea. Absolutamente, Juan. Justamente, bueno, ya para ir también cerrando el tema, la negociación y el trato a Ucrania es totalmente asimétrico, ¿no? Ucrania queda pendulando en el medio de grandes potencias de su destino, ¿no? Su futuro. Y ya para cerrar este tema, Norberto, le hago una consulta. Usted, con la experiencia que usted tiene de años en también las relaciones internacionales, ¿qué panorama ve si Estados Unidos se retira definitivamente del acuerdo de paz? Era un panorama negro. Europa, como bien recién lo decía Juan, de von der Leyen, que de alguna manera es la opinión de la Unión Europea y está avalado en ese aspecto. Bueno, yo creo que los que lo han visto esto muy claro fueron los alemanes. Es decir, los alemanes que se están rearmando a un ritmo increíble. Incluso han tenido, digamos, una modificación incluso la Constitución para rearmarse, rompiendo toda una política de defensa de décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la Totalmente. respuesta. Los alemanes la ven venir. Si se Sí. retira Estados Unidos, ahí tenemos un conflicto en el medio de Europa. Mm, Esto es un tema no menor. Y también Macron. También Macron la tiene claro. muy clara, que efectivamente hay un problema verdaderamente ya europeo, no solo ucraniano. Eso, y Polonia, incluso Polonia, Incluso Polonia, claro. los países bálticos, que charlamos acá en este mismo programa cuando hablamos de cómo los finlandeses, que rompiendo su propia política, digamos, en su De momento, neutralidad. claro, de las minas antipersonales. Bueno, ahí Mm, tenés un ejemplo tras otro
De esto se Sí, está transformando claramente en un conflicto Rusia contra Europa. Por así supuesto es. que no es la política de Orbán, no es la política de Orbán, o de algunos otros más, pero bueno, el grueso europeo está obviamente apoyando a Ucrania y protegiéndose a su vez. Así es, Norberto. Bueno, gracias por su apreciación y su claridad. También debemos tocar el tema de Alemania, seguramente, en otra edición, porque es muy interesante lo que va a pasar también a partir de ahora con este también, si se quiere, rearme europeo y el rol que va a ocupar tanto Alemania como Francia y también Gran Bretaña. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en tiempo internacional. Ya para ir cerrando, hace poquitos días nos dejó el Papa Francisco y esto, bueno, ha generado la convocatoria a lo que va a ser el cónclave para la elección del futuro sumo pontífice que está planificada para los primeros días de mayo. Así que, bueno, quería consultarles a ambos cómo ven este cónclave. Se habla mucho, ¿sí? Por todas las reformas que ha establecido el Papa Francisco, ¿sí? Ha sido disruptivo, digamos, a ese statu quo de la Iglesia Católica. Y se habla mucho de tendencias tradicionalistas, reformistas y conservadoras, ¿no? En este próximo cónclave. Para simplificando, hay dos grandes tendencias. Claramente la tendencia del Papa Francisco, que creó incluso muchos de esos cardenales que van a debatir los próximos días, le responden de alguna manera a esa idea, una iglesia, digamos, progresista, inclusiva, abierta, que ha causado una verdadera revolución en la historia de la Iglesia Católica, porque esta va a ser el cónclave más geopolítico en la historia de la Iglesia, porque ahí se enfrentan dos tendencias, digamos, esta la del Papa y la otra, la tendencia conservadora, representada por fundamentalmente los obispos, los cardenales en este caso, de Estados Unidos y de algunos países europeos. Y yo dejo una reflexión personal que nos debe llamar la atención, por lo menos a mí me llama la atención, que es la presencia de Donald Trump en las exequias, teniendo en cuenta que Donald Trump no es católico, no era como Kennedy que era católico, Donald Trump no es católico. Y desplazar un presidente norteamericano, creo que son 3 aviones que viajaron o están viajando a Roma, 3 aviones con todos los servicios secretos por estar en las exequias, a mí me dice algo. Puede ser, eso corre por cuenta de cada uno, puede ser como una manera de avalar a ese grupo que ha visto con no muy buenos ojos todo lo que ha hecho el Papa Francisco en estos últimos años en la iglesia. Norberto, ahí en ese punto que bien dice, ¿usted cree que esta misión, si se quiere, diplomática también, media subrepticia, tendría la intención de presionar en algún punto para que pueda ser elegido algún obispo o arzobispo conservador? Totalmente. Esa es mi opinión. Yo sé que esto es muy discutible para algunos crean que sería una cosa muy traída de los pelos. Bueno, perfecto. Tienen todo el derecho del mundo a pensar. A lo mejor por eso es muy rico que, como vos lo pusiste hace unos minutos, que participen y a ver qué piensan de todos los oyentes. Te diría que es nuestro deber como académicos, como profesores universitarios, de provocar. Esto es una provocación, digamos, consciente, en el buen sentido del término, porque yo considero cuando se produce estos fenómenos, para mí no es normal. Ustedes me digan que vaya Macron, o que vaya el canciller alemán o alguien de España, bueno, está en la zona, está en el... Pero es lo mismo, salvando la distancia, que si Xi Jinping hubiera ido. Está bien, es otra cultura, pero geopolíticamente, porque acá se está debatiendo geopolíticamente, no solo una cuestión religiosa. Religiosa será para los católicos, pero el Papa Francisco fue un papa político, en el buen sentido del término. Así es, Norberto. Así también, entendiendo esta cuestión geopolítica, también le quiero preguntar a Juan, ¿no? Es importante ver cómo el Papa Francisco también tiene sus aliados, ¿no? Dentro de este cónclave. Y me venía a la mente justo estos candidatos, si mal no recuerdo, Luis Antonio Tagle, el filipino por un lado, y Peter Turkson, ¿sí? El arzobispo ganés, ¿sí? De Ghana, que serían, digamos, los más aliados que Francisco tenía dentro de la iglesia, ¿no?
Los analistas creen que Zuppi, el italiano, era el favorito de Francisco, porque de hecho fue a quien él había designado como presidente de la conferencia episcopal y fue a quien, por ejemplo, en algún momento permitió dentro de la arquidiócesis que él manejaba que fuera bendecida una pareja homosexual. Lo cual indica que compartía los valores progresistas que Francisco Mm, quiso imponerle a la iglesia. Ya muchos descartan a Parolín, el que es secretario de Estado, mira. porque tuvo un perfil muy alto Francisco en el manejo de la Mm, política exterior de la Santa Sede. Era un secretario de Estado que no podía trabajar como tal porque no delegaba mucho. Y el candidato filipino a quien vos mencionabas, a Tagle, tuvo en algún aspecto, independientemente de que se hablaba del Bergoglio filipino, expresiones muy duras con respecto a cuestiones vinculadas con la comunidad LGTBI o la mm. eutanasia, que Sí, son rupturistas en la sí. agenda de la iglesia. La realidad es que ya hay ciertas amenazas por parte de los electores americanos, los que provienen de los Estados Unidos de América. Uno ya había manifestado que esperaba que no se eligiera un papa cismático, una expresión como Mm. una amenaza mafiosa a la expectativa de que no fuera necesario separar la iglesia americana de la iglesia romana. Juan, qué término cismático, ¿no? En esta Perdona coyuntura. que te interrumpa, Juan. Relacionalo esto con lo de Trump. Relacionalo esto con lo de Trump. Lo Sí, que a estás eso diciendo. apunto, a eso apunto. Y vino desde Estados Unidos Carlos María Viganó, quien fue arzobispo de Washington y nuncio apostólico en Washington por ser el arzobispo allí, quien pidiera la renuncia del Papa Francisco en su momento. La iglesia americana es la que más recursos económicos maneja, no necesariamente es la que mayor cantidad de representantes tiene, porque en ese aspecto los europeos siguen siendo mayoritarios, aunque no con un predominio como el que tenían antiguamente. De hecho, yo estuve revisando los números de los 135 electores, 108 fueron creados por el Papa Mm, Francisco, pero por ejemplo, de Europa vienen 53. Oceanía ahora tiene 4, algo que históricamente no tenía. América del Norte, 16, uno menos que América del Sur. Pero insisto, el tema este de los aportes económicos y del nivel de presión y lo conservadores que son los cardenales americanos frente, por ejemplo, a los alemanes, va a generar una enorme fricción en este cónclave que en términos teóricos no se sabe cuánto va a durar, se sí. sabe que es Ay, posible que dure unos 15 días, creen que va a haber muchísimas votaciones. Y acá traigo a colación algo vinculado con la cultura popular, si se quiere. Lo paradójico de la película Cónclave, que ahora está siendo vista en muchísimas plataformas por muchísimas personas, donde el cardenal americano era progresista frente a los cardenales más conservadores como el italiano y Mm. los africanos, que en términos, si se quiere, de doctrina católica, los africanos sí son conservadores, pero acá querían invertir el rol del cardenal americano presentándolo como mucho más progresista de lo que realmente son. Habrá que ver cuál es el perfil del nuevo papa. mira, El Juan, 80% de los cardenales que van a elegir al próximo papa son cardenales que fueron creados por Francisco. lo que yo quiero marcar. Claro, esto, viste, puede salir cualquier cosa. Pero sí un dato importante, lo que vos decía Juan de Zuppi, porque Zuppi es la niña de Bergoglio, es italiano, siempre fue el predominio de Italia, y además, junta que es de Europa, entre comillas, occidental, y tiene detrás a los países, o a esos 80 o parte de eso, que siguen la línea de Bergoglio. Así que bien. esa es una línea para ver. No te digo que va a ser Zuppi, pero esa es la línea y lo que venimos diciendo que está el fantasma del cisma va a estar presente en este cónclave. Bien, Norberto, bien, bárbaro. Gracias a ambos por este tiempo, también estas ideas. Debemos ir cerrando porque ha sido muy interesante la agenda de este miércoles, que prometemos seguirle y continuarla el miércoles que viene, próximo programa. Y les recuerdo una vez más a nuestros oyentes que pueden escribirnos a tiempointernacional@iri.edu.ar. Puede encontrarnos en X, YouTube, Facebook e Instagram.
Nuestro sitio web es www.iri.edu.ar. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.